Recuerdo muy bien aquellos primeros días, cuando abrí Taylor Auto. Solo tenía 20,000 pesos prestados y un pequeño taller en una esquina de la Ciudad de México. Mi idea era sencilla: arreglar autos y ganarme la vida con ello. No tenía grandes ambiciones, solo quería ser un hombre honrado y trabajar. Pero algo en mi interior me decía que podía hacer más, que podía hacer crecer algo propio. Desde el principio, trabajé con mis propias manos. Mi primera herramienta fue una grúa manual para levantar los autos y empezar a reparar sus motores. Pasé días enteros en el taller, a veces sin parar ni para comer, y cuando no había trabajo, me dedicaba a limpiar o a estudiar más sobre autos, mecánica y todo lo relacionado con la industria. Poco a poco, el taller empezó a ganar clientes y la gente empezó a confiar en mí. No había tecnología avanzada, solo mi esfuerzo y una buena dosis de honestidad. Cada mañana me despertaba al amanecer y iba al taller, aunque fuera domingo o festivo. Los primeros autos llegaban a las 7 de la mañana y la rutina no cambiaba. Me encargaba de recibir a los clientes, resolver cualquier problema y luego empezar con los trabajos. El día terminaba tarde, cuando las luces del taller se apagaban. Siempre pensaba en el futuro, en cómo seguiría adelante con el negocio, cómo expandiría lo que con tanto esfuerzo había logrado. Taylor Auto era mi vida, mi legado, el sueño hecho realidad que, con el tiempo, sentí que pasaría a mis hijos. Sin embargo, en marzo del año pasado, todo cambió. Me empecé a sentir mal, primero con dolores en el estómago, que pensé eran simplemente una indigestión. Pero un día el dolor se intensificó y fui al doctor. Fue entonces cuando me dijeron que tenía cáncer de estómago, en su fase más avanzada. La noticia fue un golpe que me dejó sin palabras. Nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Tenía 68 años, pero me sentía fuerte, capaz de seguir trabajando, seguir con la empresa, seguir soñando. Pero la verdad es que las cosas empezaron a empeorar rápidamente. La quimioterapia me dejó débiles y agotado. Me quedé sin cabello, con el cuerpo debilitado, pero nunca quise que nadie lo notara. Taylor Auto seguía siendo mi prioridad. No podía dejarlo en manos de otros. Nadie más lo había hecho como yo. Nadie más sabía cómo se hacían las cosas de la forma correcta. Pero a medida que los tratamientos avanzaban, también se hacía más claro que mi cuerpo ya no me respondía como antes. Y entonces fue cuando Rafael, mi hijo, comenzó a cambiar. Siempre lo había visto como el sucesor de todo lo que había construido. Lo había preparado desde joven para tomar las riendas del negocio. Yo confiaba en él. Pero todo cambió. En cada conversación notaba que él ya no me veía con la misma admiración. Algo en su actitud empezó a parecerme distante y a veces hasta despectiva. Me decía que podía seguir tomando decisiones por el negocio, o que era el momento de pasar el liderazgo a alguien más joven y con más energía. Un día lo escuché hablar con Patricia, su exmujer, y me rompió el corazón escuchar sus palabras. Papá ya no tiene la fuerza para seguir tomando decisiones. Es hora de preparar el futuro de la empresa. En ese momento entendí que para él yo ya no era el pilar de Taylor Auto. En su mente yo ya no servía. Rafael pensaba que lo mejor era darle todo el control. Poco después, Rafael comenzó a insistir, a hacerme presión constante para que le entregara el control financiero de la empresa. Papá, ya no puedes hacerlo todo. Yo te ayudaré, manejaré las finanzas para que no pierdas todo lo que construiste, me dijo un día, en un tono casi despectivo, como si ya me viera como una carga.
Mi corazón se llenó de tristeza y de frustración. ¿Qué pensaba de mí? ¿De verdad pensaba que podía despojarme de todo eso tan fácilmente? Después de todo, había construido Taylor Auto desde cero. Todo lo que había hecho, todo lo que habíamos conseguido juntos, era mi legado. Y Rafael lo quería sin esfuerzo. Aunque no lo decía, en mi interior sentía que había algo que no iba bien. Rafael no estaba simplemente ayudándome, estaba aprovechándose de la situación. En ese momento comencé a pensar en Patricia. Ella, aunque divorciada de Rafael, siempre había sido un gran apoyo para mí, no solo por su inteligencia, sino por su firmeza en el negocio. Patricia tenía una certificación como CPA, lo que significaba que entendía bien las finanzas y cómo operar un negocio. Al principio era mi socia en todo esto, y ahora me sentía seguro de que era la única persona en la que podía confiar. Así fue como, en medio de mi enfermedad, Patricia comenzó a ayudarme a manejar el taller. No necesitaba que nadie más viniera a hablarme de decisiones difíciles, porque ella, sin dudarlo, se hizo cargo. No decía muchas palabras. Su forma de actuar era lo que me tranquilizaba. Al principio se quedaba callada, revisaba los informes de los empleados, se aseguraba de que todo estuviera en orden. Yo la observaba desde mi oficina, y aunque me sentía débil, me reconfortaba saber que ella estaba allí. Un día, mientras yo descansaba en la oficina, Patricia se acercó. «Carlos», me dijo con voz suave, «no quiero que te preocupes más. Voy a hacer todo lo necesario para proteger lo que construiste. No necesito contratos ni promesas. Lo único que quiero es asegurarme de que Taylor Auto siga existiendo». Esas palabras de Patricia fueron un alivio para mi alma. Sabía que no solo había encontrado a una gran aliada, sino que también había encontrado a alguien que creía en el negocio tanto como yo. En ese momento, todo comenzó a tomar forma. Sabía que no podía seguir luchando solo, y Patricia se convirtió en mi socia en todo. Lo que más me dolía era saber que Rafael no solo se estaba aprovechando de mi debilidad, sino que también estaba perdiendo el respeto por todo lo que había creado. Sin embargo, por otro lado, sentí una gran paz al saber que, si algo me llegaba a pasar, Patricia sería quien continuaría cuidando mi empresa, protegiendo lo que tanto me costó construir. La lucha apenas comenzaba. Un día, mientras me encontraba en mi oficina, Rafael llegó con una expresión en el rostro que no había visto en años. Traía consigo un bolso negro de cuero, un bolso que nunca había usado para venir a hablar conmigo sobre algo importante. Miguel y Sara me dijeron que era mejor no tratar de ir demasiado rápido, pero yo ya sabía que el momento había llegado. «Papá, necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa», comenzó a decir con una voz que, aunque serena, mostraba una firmeza que me sorprendió. «He estado pensando en esto mucho y creo que ya has hecho lo suficiente. Es el momento de que yo tome las riendas de Taylor Auto». En ese momento, mi estómago se retorció. Yo lo miraba con la misma confianza con la que lo había visto crecer, pero había algo en sus palabras que me molestaba profundamente. ¿Cómo podía decirme eso ahora, cuando yo estaba luchando con mi salud? La enfermedad ya me estaba desgastando, pero mi corazón seguía siendo fuerte. «Rafael, no sé, no estoy seguro de esto», dije, mi voz temblorosa. «Quizá estás apresurándote». Aunque lo dije de manera cautelosa, en mi mente ya comenzaba a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Rafael no solo quería ayudarme, quería tomar el control, y yo lo sabía. Él comenzó a sacar los documentos de su bolso,
comenzando a despliegar papeles que ya había preparado. Unos papeles que yo nunca había visto. Papeles de traspaso de propiedad. Papeles que nunca me había mostrado. Papá, es para el bien de la empresa y también para ti. Ya no puedes manejar todo esto solo, me dijo con un tono tan frío y calculador que no me quedó duda de que no estaba ahí para escucharme, sino para presionarme. En ese momento, el corazón me latió más rápido y un frío recorrió mi cuerpo. Mi hijo me estaba presionando así para tomar lo que había construido. Me costó admitirlo, pero algo en su actitud ya no me parecía familiar. Rafael no solo estaba sugiriendo que yo me retirara, sino que estaba tomando las decisiones por mí. No era la primera vez que me pedía algo similar, pero esta vez me sentí vulnerable. ¿Es que no confías en mí, hijo?, le dije, intentando frenar la avalancha de pensamientos que me asaltaban. Siempre he querido que lo tomes tú algún día, pero esto es diferente. Rafael no respondió. Solo me miró con una expresión que parecía de impaciencia, como si ya supiera que yo no tendría otra opción. En ese momento, las palabras de Patricia resonaron en mi mente. Carlos, no puedes seguir dejando que él decida todo. Tú has construido esto y no puedes dejar que se vaya de las manos así. Durante los siguientes días, las cosas fueron empeorando. Un par de veces lo vi conversar con Miguel y Sara a espaldas mías. Algo estaba pasando y no podía ignorarlo. Entonces, un día, mientras caminaba por el taller, me detuve al escuchar una conversación entre Miguel y Sara. Habían dejado de trabajar y estaban sentados en una de las sillas del taller, charlando en voz baja. Rafael me dijo que preparemos todo para reducir personal. Miguel estaba diciendo, su rostro serio. Dice que va a cambiar muchas cosas para maximizar los beneficios. Sara lo miró confundida, como si no comprendiera lo que estaba sucediendo. Cuando los escuché, sentí que el suelo se me caía bajo los pies. Yo había creado Taylor Auto no solo para ser rentable, sino también para dar trabajo a 23 familias. Mis empleados no eran números, eran familia. Si Rafael quería recortar personal solo por el dinero, lo que estaba haciendo no solo me rompía el corazón, sino que sentía que ya no tenía nada en común con él. Al día siguiente, Patricia me encontró en la oficina, muy callado. Estaba mirando el papel que me había dado Rafael, ese contrato lleno de vacíos legales. Patricia no dijo una palabra al entrar, pero sabía que ya entendía la situación. Me miró fijamente y por un momento no supe si hablar o quedarme callado. Finalmente, ella rompió el silencio. Carlos, tienes que decidir qué hacer. Yo sé que no estás listo para tomar una decisión tan grande, pero Rafael no es el adecuado para tomar control de esta empresa. Pero, Patricia, ¿qué más puedo hacer?, respondí con un tono cansado. Yo ya no puedo. No tengo fuerzas para seguir gestionando todo. He trabajado toda mi vida y ahora mi cuerpo ya no me responde. Rafael es el futuro, lo sé. Patricia me miró con esos ojos firmes que siempre me tranquilizaban y dijo: Carlos, el futuro de Taylor Auto no es solo un negocio que pasa de padre a hijo. El futuro está en proteger lo que construiste, en proteger los valores que hicimos desde el principio. No dejes que la avaricia te arrebate lo que es tuyo. Sus palabras me hicieron pensar. Todo había cambiado tanto. Rafael ya no estaba allí para ayudarme. Sus intenciones eran claras y no me gustaban. Pero el problema era que, de alguna manera, yo le había entregado tanto poder a lo largo de los años.
Ahora me veía atrapado en una red de decisiones que no había querido ver venir. Días después, Rafael vino nuevamente, y esta vez con más documentos. Se sentó frente a mí, y en su tono había algo que me heló la sangre. «Papá, esto ya no puede continuar. Firma este contrato y deja que yo me encargue de todo». Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente ya había tomado la decisión. No iba a ceder, no a esa presión, no a esta manipulación. «Rafael, ya basta, no voy a firmar». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía, pero lo que vi en sus ojos fue lo que me heló. La rabia, la desesperación. «Si no lo haces, todo se va a acabar». «No, Rafael, lo que se acaba hoy es tu manipulación», respondí. Y entonces lo vi, la transformación en su rostro. Ya no era el niño que había confiado tanto en mí. Ahora estaba dispuesto a todo para tomar lo que nunca fue suyo. Lo último que me dijo fue lo que más me preocupó. «Si no firmas, no vas a poder salvar nada». Esa fue la última vez que escuché a mi hijo decirme algo con esa frialdad. El futuro de Taylor Auto estaba en juego, pero lo que más me dolía era perder a mi propio hijo en el proceso. Una mañana, cuando llegué al taller, noté que algo estaba diferente. Miguel y Tommy me miraban con una expresión en sus rostros que no era común. No dijeron nada al principio, pero yo podía sentir que había algo que les incomodaba. Normalmente, ellos eran las personas más directas y leales que tenía en mi equipo, pero ese día todo era diferente. Mi corazón latió más rápido, esa sensación en el estómago que nunca falla cuando sabes que algo no va bien. Miguel, al final, se acercó a mí y me saludó con una sonrisa nerviosa, como si intentara disimular algo. «Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente hoy?», me dijo, pero su voz estaba cargada de una preocupación evidente. «Bien, Miguel, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va todo por aquí?», le respondí, tratando de disimular mis propios miedos. Miguel vaciló un momento antes de responder, y sus palabras me hicieron sentir aún más intranquilo. «Pues mire, don Carlos, Rafael nos ha estado hablando sobre algunos cambios que quiere hacer en la empresa». «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, aunque ya empezaba a sospechar lo que venía. El tono de Miguel lo decía todo. «Quiere reducir el personal. Nos dijo que teníamos que prepararnos para algunos recortes. Dijo que para que la empresa siga creciendo, necesitábamos hacer algunos sacrificios, especialmente con los empleados de menor rendimiento». Mis piernas casi no me respondieron al escuchar esas palabras. Recortar personal, esa frase me golpeó como un mazazo. Yo no había creado Taylor Auto solo para ganar dinero, sino para dar trabajo, para dar estabilidad a tantas familias. Casi 23 familias dependían de esta empresa, y ahora mi propio hijo estaba sugiriendo que destruyéramos esas vidas por dinero. ¿Cómo podía hacerle esto a las personas que habían trabajado tan duro junto a mí? Me senté en mi escritorio, con los papeles esparcidos sobre la mesa, y sentí un peso en el pecho que me dificultaba respirar. Miraba los documentos, el contrato de traspaso de propiedad que Rafael me había dado, y me daba cuenta de que ya no solo estaba perdiendo el control de mi salud, sino también de mi legado, de lo que con tanto esfuerzo había levantado. Rafael estaba decidido a llevarse todo lo que había construido,
y yo no sabía qué hacer. Mi hijo ya no veía lo que yo había construido como un legado familiar, sino como una oportunidad para apoderarse de todo. A lo largo de los días siguientes, Rafael comenzó a presionarme cada vez más. Él sabía que yo no tenía la energía suficiente para confrontarlo abiertamente, y aprovechaba esto a su favor. Lo veía cada vez más despectivo. Su voz se volvía más fría y calculadora. Un día vino a verme nuevamente, como si nada hubiera pasado. Esta vez no traía solo unos papeles, sino que venía con un maletín lleno de documentos. Me miró con una sonrisa tensa y dijo: «Papá, sabes que yo siempre te he respetado, pero ya no podemos seguir de esta forma. La empresa necesita un líder fuerte, y tú ya no puedes encargarte de todo esto». Miré los papeles que me mostró. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero sabía que no podía quedarme en silencio. «Rafael, yo soy el dueño de esta empresa. La construí con mis propias manos. Tú has crecido aquí. ¿Cómo puedes pensar que no puedo manejar esto?», le respondí con una voz que intentaba sonar firme, pero mi cuerpo ya no me ayudaba. Rafael se mantuvo en silencio un momento, observando cómo mis manos temblaban ligeramente. Luego, sin perder la compostura, comenzó a hablar. «Papá, ya no es suficiente con solo trabajar. El negocio requiere una visión, alguien con fuerza para llevarlo al siguiente nivel. Y esa persona soy yo. Yo sé que lo haré mejor». Su frialdad me caló hondo. ¿Cómo podía mi hijo decirme que ya no era lo suficientemente bueno? Fue entonces cuando la manipulación de Rafael comenzó a ser aún más evidente. Él no solo estaba intentando tomar el control de la empresa, sino que también estaba tratando de destruir mi confianza en mí mismo. Durante los días siguientes, Patricia, que había estado ayudándome durante mi enfermedad, comenzó a notarme aún más preocupado. Un día, mientras estábamos en mi oficina, Patricia entró con una expresión seria, casi como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. No había palabras de consuelo ni gestos amables. «Carlos», me dijo, «sé lo que está pasando. Rafael está tomando el control, está cambiando todo, y tú no puedes dejarlo hacer eso». Al principio no quise admitirlo, pero sabía que Patricia tenía razón. «Lo sé», respondí, «pero es mi hijo. Siempre quise que él tomara el mando, que continuara lo que yo comencé. Es lo natural». Patricia, con su mirada profunda, me miró sin decir nada durante unos segundos. Finalmente dijo: «Carlos, el futuro de esta empresa no es una cuestión de sangre. Tú construiste esto con sacrificio, no para que lo destruyera alguien que no tiene respeto por lo que has hecho». Sus palabras me atravesaron como una espada. ¿Había dejado que la ambición de mi hijo me cegara? Tomó un informe financiero y lo puso sobre mi escritorio. «Mira esto, Carlos», me dijo. «Esto es lo que realmente está pasando. Rafael no sabe manejar las finanzas. Todo lo que ha hecho es crear una burbuja que no durará. Yo te he ayudado a mantener todo esto estable y te ayudaré a proteger lo que es tuyo». De repente, me sentí como si hubiera despertado de un sueño. ¿Cómo no vi esto antes? Rafael no estaba interesado en el bienestar de la empresa ni en su legado. Solo le importaba el control absoluto. Quería manejar todo a su antojo, incluso si eso significaba destruir la vida de las personas que confiaban en mí. Al día siguiente, Rafael regresó al taller. Esta vez, su tono era más urgente y su mirada más fría. «Papá, ya es hora. Necesito que firmes estos papeles.
no podemos seguir esperando más. Si no lo haces, todo esto se desmoronará. Me senté frente a él y observé los papeles. Era el mismo contrato que me había mostrado antes. Él quería que yo cediera todo. Pero algo había cambiado en mí. Ya no podía seguir cediendo ante su manipulación. «Rafael, no voy a firmar esto», le dije, mis palabras firmes a pesar del miedo que sentía por dentro. Él me miró durante un largo momento, como si estuviera esperando que cambiara de opinión. «Papá, ya no tienes opción. Si no firmas, todo se derrumba. No podremos salvarlo». Aquello fue como un golpe en el pecho. Las palabras de Rafael eran claras, pero lo que me dolía más no era lo que decía, sino lo que representaba: la destrucción de la familia, de todo lo que habíamos construido juntos. Sabía que lo que estaba pasando era inevitable, pero también sabía que no podía dejar que esto ocurriera. En ese momento entendí que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. Tenía que proteger lo que había creado, sin importar lo que fuera necesario. Rafael había dejado de ser el hijo que siempre había confiado en mí. Ahora era un extraño que estaba dispuesto a destruir lo que más amaba. Era un sábado por la mañana. El sol brillaba con fuerza, pero el ambiente en Taylor Auto se sentía tenso. El taller, que alguna vez estuvo lleno de risas y conversaciones alegres entre empleados y clientes, ahora estaba más callado de lo habitual. Cuando llegué al taller, algo me inquietó. No vi a muchos de los chicos trabajando como de costumbre, y el silencio en el aire se sentía pesado, como si algo estuviera por ocurrir. Decidí caminar hacia el patio trasero para darme un respiro. Pensé que tal vez la carga de la enfermedad me estaba afectando más de lo que quería admitir, pero no. Al dar la vuelta a la esquina del taller, vi algo que me heló la sangre. Rafael estaba allí, con una pala en mano, cavando un gran agujero en el suelo, justo en el centro del terreno vacío. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba haciendo mi hijo? Observé con una mezcla de incredulidad y horror, mientras él continuaba cavando como si nada. Me acerqué lentamente, mi mente tratando de entender lo que veía. Cuando me vio, levantó la cabeza y me miró con una expresión que, por primera vez en mi vida, no reconocí. «¿Qué estás haciendo, Rafael?», le pregunté. Mi voz temblaba, pero intenté mantenerla firme. Él no dijo nada al principio, pero al final soltó una risa fría, una risa que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. «Este es el lugar donde dormirás, papá, si no firmas los papeles», dijo con un tono tan calculador que me hizo sentir como si todo lo que había conocido se estuviera desmoronando frente a mis ojos. El hueco que estaba cavando no era solo un simple hoyo en la tierra, era una amenaza directa, un acto tan cruel que me dejó sin palabras. «Esto es el lugar donde voy a descansar cuando todo termine», continuó. «Si no lo haces, todo acabará. Tú ya no controlas nada aquí. Es hora de que todo esto pase a mis manos». No pude evitar que el dolor me atravesara al oír esas palabras. Ese hoyo no solo era una amenaza física, era una representación de lo que estaba perdiendo. Mi hijo, mi propio hijo, estaba dispuesto a ir tan lejos para quitarme todo lo que había trabajado toda mi vida. Me sentí traicionado, pero más que nada, me sentí pequeño, vulnerable, como un anciano que ya no puede defender lo que ha construido con sudor y sacrificio. Le di la espalda y regresé al taller, sintiendo que todo lo que me rodeaba, mi empresa, mi legado, estaba siendo devorado por la ambición de alguien en quien confiaba tanto.
Esa noche no pude dormir. Las imágenes del agujero, de mi hijo cavando el futuro de nuestra familia, se repetían una y otra vez en mi mente. ¿Qué me había pasado? ¿Cómo habíamos llegado a esto? El dolor no solo era físico. Mi cuerpo seguía debilitándose por el cáncer, pero ahora me sentía también quebrado por dentro. ¿Cómo podía enfrentar a Rafael, a mi propio hijo, con la misma fuerza de antes? Mi mente no podía dejar de pensar en lo que se estaba desmoronando ante mis ojos. Lo único que quería era defender lo que tanto me había costado construir, pero la presión era demasiado fuerte. A las primeras horas de la mañana siguiente, mientras tomaba un café, decidí salir a caminar para despejarme. Miguel me interceptó antes de que pudiera salir del taller. Su rostro estaba serio, pero había algo en sus ojos que me dijo que él también estaba preocupado. «Carlos», me dijo con voz baja, «sé que estás pasando por momentos difíciles, pero no estás solo. Nosotros estamos contigo». Esas palabras me dieron un pequeño respiro. Miguel, que había trabajado conmigo desde el principio, no me había dejado. En un mundo donde las personas pueden cambiar por dinero, él seguía aquí, junto a los demás trabajadores que habían sido mi familia durante tanto tiempo. No podía dejar que Rafael destruyera todo por avaricia. «Gracias, Miguel», le dije, con la voz quebrada. «Lo que más me duele es que este es mi hijo. Lo he criado para ser el sucesor de lo que he hecho aquí. Pero no sé si puedo confiar en él. Lo sé, don Carlos. Todos lo sabemos. Pero lo que él está haciendo no es justo. No tiene el derecho de hacerle esto a la empresa ni a la gente que trabaja aquí». Aquellas palabras me ayudaron a calmarme un poco, aunque mi mente seguía dando vueltas. Rafael había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Estaba dispuesto a ir tan lejos como fuera necesario para apoderarse de todo, y yo ya no tenía la energía para seguir resistiendo en solitario. Esa misma tarde, Rafael regresó al taller. Esta vez, su tono fue más agresivo que nunca. Cuando entró, llevaba una carpeta llena de papeles, documentos que probablemente había preparado en secreto para presionarme aún más. «Papá», dijo, «sé que estás cansado, sé que ya no puedes más, pero esto tiene que terminar. Tienes que firmar estos papeles. Si no lo haces, te aseguro que todo se desmoronará». Lo miré fijamente. Mi respiración se volvió más pesada. El hombre que tenía frente a mí ya no era mi hijo, era un extraño, alguien dispuesto a destruir todo lo que había sido la base de mi vida. ¿Cómo podía alguien tan cercano volverse tan frío y despiadado? «Rafael», le dije con voz grave, «ya basta. No voy a firmar nada. Esto es mío, es mi trabajo, es mi vida». «Si no firmas», dijo con una sonrisa calculadora, «no habrá vuelta atrás, papá. Ya no te puedo ayudar. No tengo paciencia para seguir esperando». La amenaza estaba clara. Rafael no solo me estaba presionando, sino que me estaba dejando claro que no tendría misericordia. Esa noche no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Lo que había comenzado como una simple disputa entre padre e hijo se había convertido en una guerra por el alma de la empresa, por el alma de Taylor Auto, de mi legado. Rafael estaba dispuesto a destruir todo lo que había construido y yo no podía dejarlo. Patricia vino a visitarme esa misma tarde y aunque sus palabras fueron suaves, su mirada era firme. «Carlos», me dijo, «tú sabes lo que tienes que hacer. No puedes dejar que Rafael se salga con la suya. Lo que él quiere es tomar el control,
no ayudar. Esto no es solo una cuestión de empresa, es una cuestión de valores, de lo que representa todo lo que has hecho. Escuchar a Patricia me dio fuerzas. Ella había sido mi socia en los primeros días, cuando empezamos juntos, y aunque nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, ella nunca dejó de estar ahí para ayudarme. Tienes razón, Patricia, ya no puedo dejar que esto pase. Taylor Auto no es solo un negocio, es mi vida. Y yo no voy a dejar que alguien lo destruya. Esa noche, mientras miraba los documentos que Rafael me había dado, tomé una decisión. No podía seguir cediendo ante su manipulación. Tenía que proteger lo que había construido, aunque eso significara ir en contra de mi propio hijo. Patricia, le dije, quiero que me ayudes. No puedo dejar que Rafael se haga con todo esto. Ayúdame a asegurar que Taylor Auto se quede en manos de alguien que lo respete, que lo valore. Fue entonces cuando sentí que finalmente tomaba el control. Aunque el futuro aún era incierto, sabía que con Patricia a mi lado no estaría solo. El día comenzó como cualquiera, con la luz del sol filtrándose por la ventana de mi oficina en el taller. La gente ya estaba trabajando, como siempre. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que ese día sería diferente. Rafael había sido constante con sus presiones, y me había llegado al punto de que ya no podía ignorarlas más. Sabía que si no tomaba una decisión pronto, todo lo que había construido podría desmoronarse. Esa mañana, cuando entró por la puerta del taller, Rafael venía con una carpeta gruesa, un gesto que ya me era familiar. Desde que comenzó a presionarme, siempre traía más papeles, más contratos que quería que firmara, como si pensara que la firma de un papel podía cambiar el rumbo de todo lo que había sido mi vida. Papá, comenzó con esa voz que usaba cuando quería sonar convincentemente amable, pero que yo ya conocía demasiado bien. Esta es tu última oportunidad. Si no firmas ahora, la empresa no podrá sobrevivir sin mi ayuda. Esas palabras me calaron hondo. ¿Cómo llegó mi hijo a este punto? El Rafael que conocí era alguien con principios, alguien que había sido criado para respetar el esfuerzo y el trabajo duro. Pero ahora él estaba hablando de la empresa como si fuera solo una pieza más en un tablero de ajedrez. Ya no era mi hijo. Ahora solo veía a un hombre ambicioso, cuyo único interés era ganar. No importa a quién tuviera que pisotear en el camino. Lo miré fijamente, sin decir una palabra, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Había algo en su mirada, algo que me hizo sentir que ya no había vuelta atrás. Rafael ya no era el mismo. No voy a firmar, respondí, lo más calmado que pude, a pesar del dolor y la tensión que sentía. Era la verdad, y sabía que esa decisión marcaría el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Rafael dejó de hablar y por un instante solo se quedó mirando. Su cara se transformó. Su expresión pasó de una falsa sonrisa a una mirada de pura ira. No pude evitar sentirme atrapado en la situación. Él estaba tan cerca de conseguir lo que quería. Bien, papá, no me hagas responsable de lo que sucederá después, dijo, y al darse la vuelta, cerró la puerta con fuerza. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en mis oídos como un golpe seco, y no pude evitar preguntarme si ya había perdido a mi hijo para siempre. Me quedé sentado por un largo rato,
mirando el escritorio frente a mí. Las luces del taller seguían encendidas, pero mi mente estaba oscura. ¿Había hecho lo correcto? La verdad era que no podía seguir permitiendo que Rafael se saliera con la suya, pero también sabía que su ira estaba creciendo y sus presiones se volvían más intensas. ¿Qué debía hacer ahora? En ese momento, Miguel entró a la oficina, como siempre lo hacía, sin ningún tipo de ceremonia. «Don Carlos», dijo con esa voz grave que me llenaba de confianza. «Sé que esto es difícil, pero tiene que ser fuerte. Nosotros estamos con usted. Si decide no ceder, no está solo». Al escuchar esas palabras, sentí que algo dentro de mí se desbloqueaba. Miguel no era solo un empleado, era un hombre que había estado a mi lado desde los primeros días, que había compartido sangre, sudor y lágrimas conmigo para construir la empresa. Miguel nunca había vacilado en su lealtad, y en ese momento, más que nunca, me dio fuerzas. No estaba solo. Taylor Auto no era solo mi legado, era de todos los que habían trabajado a su lado. Y yo tenía que proteger eso, no solo por mí, sino por ellos también. Esa tarde, Patricia me llamó. Sabía que estaba en una encrucijada, y su voz me transmitió una calma que necesitaba urgentemente. «Carlos», comenzó con un tono firme pero tranquilo, «he estado pensando mucho en lo que te ha dicho Rafael, y creo que necesitamos un plan para proteger lo que has construido». Escuchar sus palabras me tranquilizó. Patricia no solo había sido mi socia, sino también una gran amiga. Siempre había estado dispuesta a ayudar, y ahora, más que nunca, sentía que ella era la única persona en quien podía confiar. «Gracias, Patricia. No sé qué haría sin ti», respondí, con el nudo en la garganta. Había trabajado tan duro para construir algo que fuera mío, algo que pudiera dejar a las futuras generaciones, y no podía permitir que se destruyera. Ella comenzó a darme opciones. «Carlos, si no puedes entregar la empresa a Rafael, entonces tenemos que pensar en un plan para proteger los valores que has defendido toda tu vida. Si Rafael no puede tomar las riendas, yo puedo hacerme cargo». Escucharla hablar me hizo sentir una extraña paz. Patricia no solo estaba ofreciendo ayuda, estaba diciendo lo que yo sabía que tenía que hacer. Pero había algo más que ella sugirió que me dejó pensando. «Carlos», dijo con más cautela, «si la situación no mejora, tal vez lo mejor sea vender la empresa a un grupo grande que respete lo que has hecho, pero que también nos ayude a expandir el negocio y asegurar el futuro». La propuesta de Patricia me hizo pensar. Vender la empresa significaba ceder parte de mi legado, pero también significaba asegurarse de que Taylor Auto siguiera creciendo y no se desmoronara. Pensé en todos los empleados que dependían de este negocio, en Miguel, Sara, Tommy, en las familias que habían puesto su confianza en mí. No podía dejar que se perdieran por culpa de mi hijo. Decidí consultar con un abogado. Necesitaba saber si el plan de Patricia era viable, si podría vender la empresa sin perder demasiado. El abogado me explicó los detalles legales de la transacción y los términos que tendríamos que aceptar. Al final, me dijo que, si lo hacía correctamente, podía asegurarse de que la empresa continuara en las mejores manos y que mis empleados seguirían trabajando sin perder sus empleos. Luego fui a ver a Sara, mi doctora. A pesar de todo lo que había pasado, ella siempre me había tratado con mucha profesionalidad y empatía. «Carlos», me dijo, «entiendo lo que estás enfrentando, pero desde el punto de vista médico, creo que es mejor tomar una decisión pronto.
El estrés te está afectando más de lo que piensas, y si no haces algo, el riesgo de salud aumentará. Esas palabras también me dieron claridad. No solo estaba luchando contra la enfermedad, sino contra un hijo que ya no me veía como su padre, sino como un obstáculo. Sabía que si no tomaba una decisión decisiva, todo lo que había construido se iría por el desagüe. Al día siguiente, convoqué a una reunión con todos los empleados claves de la empresa. Miguel, Sara, Tommy y todos aquellos en quienes confiaba. Patricia presentó su plan: vender la empresa a un grupo grande, pero asegurarse de que se mantuvieran los valores que yo había creado. A nadie le sorprendió la propuesta. Todos sabían que la situación no podía seguir así. Si esta es la única forma de proteger a todos los que trabajan en Taylor Auto, yo estoy de acuerdo, dijo Miguel, con la voz firme y decidida. Sara asintió en silencio, pero su expresión también reflejaba la misma determinación. Sabían que, aunque la venta era una solución difícil, era la única forma de salvar el futuro. Pero justo en ese momento, Rafael irrumpió en la sala. Estaba furioso, casi fuera de sí. «¿Qué están haciendo con mi empresa? Esto es mío. ¿Por qué no me consultaron antes de hacer estas decisiones?», gritó, con los ojos inyectados en ira. Intentó desestabilizar la reunión con su rabia. Comenzó a presionar a los empleados, incluso a aquellos que alguna vez habían estado de su lado. «Miguel, Sara, ustedes no entienden. Si siguen adelante con este plan, se arrepentirán». Pero esta vez, Miguel no se dejó intimidar. Se levantó de su silla y lo miró directo a los ojos. «Sabemos lo que estamos haciendo, Rafael. Esta empresa es de quienes la han trabajado con honestidad, no de quienes solo buscan quitarle a los demás». Sara también intervino. «Ya no tienes derecho a decidir por aquí. El futuro de Taylor Auto no está en tus manos». Rafael se quedó en silencio, sin poder decir nada más. Fue como si todos lo hubieran abandonado. Cuando se dio cuenta de que ya no tenía poder, se dio media vuelta y salió de la sala con la cabeza gacha, como si supiera que había perdido. Ese día tomé la decisión. No podía permitir que Rafael se llevara lo que había construido. Taylor Auto seguiría adelante, por su gente, por su historia. Y si tenía que hacer todo lo que fuera necesario para protegerlo, lo haría. Después de una de las reuniones más tensas de mi vida, después de todo lo que había sucedido, ya no pude seguir postergando la decisión que sabía que tenía que tomar. Rafael había cruzado una línea, y el bienestar de la empresa estaba en juego. No podía seguir permitiendo que todo lo que había construido fuera destruido por la ambición de mi propio hijo. Y aunque Patricia me había propuesto una solución que parecía lo mejor para todos, el peso de la decisión seguía presionándome. Esa tarde, después de haber hablado con ella durante horas, le miré a los ojos y, por fin, tomé la decisión. No podía seguir luchando solo. Taylor Auto necesitaba un futuro seguro, y si eso implicaba vender la empresa para proteger a las personas que habían trabajado conmigo, lo haría. «Patricia, estoy de acuerdo. Vende la empresa a ese grupo. Pero por favor, asegúrate de que todos los empleados tengan trabajo seguro y que puedan seguir creciendo con nosotros», le dije, con una mezcla de alivio y tristeza. Patricia me miró con una sonrisa cálida, una que no había visto en mucho tiempo. «Carlos, gracias por confiar en mí. Lo haré,
y nos aseguraremos de que todo se haga correctamente. Sentí que una gran presión se levantaba de mis hombros. Era como si finalmente pudiera respirar después de tanto tiempo de incertidumbre. Sabía que era la decisión correcta, aunque mi corazón todavía estuviera golpeado por las circunstancias. Esa noche me sentí extrañamente ligero, como si por fin hubiera encontrado un camino que protegería el legado de Taylor Auto sin destruir todo lo que amaba. Al día siguiente, Rafael se enteró de lo que estaba pasando. No sé cómo, pero lo supo de inmediato. Y cuando entró al taller esa mañana, lo vi. Era un hombre diferente, ya no el hijo que había conocido, sino alguien que había perdido el rumbo. Se acercó a mí con esa mirada llena de furia, y su voz no era más que un grito desesperado. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás vendiendo la empresa? ¿De verdad vas a hacer esto? Esto es mío, mi empresa». Lo miré fijamente, sin moverme. Sabía que mi decisión ya estaba tomada, y no podía ceder. No podía permitir que me arrebataran lo que tanto me costó construir. «Rafael», le dije con una voz firme pero cargada de dolor, «no puedes seguir manejando las cosas de esta manera. No puedes tomar decisiones solo por dinero. No puedes seguir controlando todo. Esta no es tu empresa para destruirla. Esto es lo que soy. Te estoy ayudando. Si no firmas, todo esto se va a ir al infierno», me gritó. Sus ojos ardían de rabia. Lo miré y pensé por un momento que la relación que había tenido con mi hijo se había ido para siempre. No era el Rafael que conocí, sino una sombra de lo que una vez fue. Sin embargo, mi decisión era inquebrantable. Ya no iba a permitir que el control de la empresa estuviera en sus manos. Rafael dejó la oficina furioso. Sus pasos resonaron en todo el taller y en su rostro podía ver el resentimiento acumulado. Yo no sabía si lo volvería a ver de la misma manera nunca más. El hijo que crié estaba perdido y la empresa estaba siendo arrastrada por sus propias ambiciones. Esa tarde, Patricia me llamó. Después de lo que había ocurrido con Rafael, sentí que su voz era la única que podía darme paz. «Carlos, el grupo está listo. Podemos firmar el contrato esta semana, pero si lo prefieres, podemos esperar más si eso te hace sentir más tranquilo». «No, Patricia, hagámoslo», respondí, sintiendo la libertad por primera vez en mucho tiempo. «Es lo que tengo que hacer. Es lo mejor para todos». El día que firmamos el contrato con el grupo empresarial fue, sin duda, uno de los días más extraños de mi vida. Mientras estábamos sentados en la sala de conferencias, me di cuenta de lo que significaba ese momento. No era solo el fin de una era para Taylor Auto, sino también el comienzo de algo nuevo. Un futuro seguro para los empleados y tal vez también para mi propio descanso. Nosotros queremos asegurarnos de que Taylor Auto mantenga la esencia que usted creó, Carlos, dijo el representante del grupo, su tono cordial pero firme. Queremos expandir la empresa, abrir nuevas sucursales, pero siempre respetando lo que usted hizo aquí. Aseguraremos el futuro de los empleados y su legado será preservado. Al escuchar sus palabras, sentí una calma inesperada. Taylor Auto seguiría existiendo, no en mis manos, pero con los mismos valores. No podía pedir más. Patricia firmó después de mí y me miró con gratitud en los ojos. «Gracias, Patricia», le dije, con la voz entrecortada por la emoción. «Gracias por todo, por estar aquí, por ayudarme a tomar la decisión correcta».
Sin embargo, antes de que pudiera decir más, Rafael irrumpió en la sala, furioso. No podía soportar la idea de perder todo lo que sentía que le pertenecía. ¿Qué están haciendo? Esta es mi empresa. ¿Cómo se atreven a hacer esto sin mi permiso? En ese momento, el grito de Rafael llenó la sala, pero yo ya no lo escuchaba de la misma manera. Ya no era el hijo que conocí, sino alguien que solo pensaba en el dinero y el poder. Miguel se levantó de su asiento, serio y firme, enfrentando a Rafael sin miedo. Sabemos lo que estamos haciendo, Rafael. Taylor Auto no es solo para ti, es para todos los que hemos trabajado aquí. No puedes venir a destruir lo que nosotros construimos con tanto esfuerzo. Sara se unió a Miguel. Lo que estás haciendo no tiene cabida aquí. Esto es un trabajo de todos, no solo tuyo. Rafael intentó decir algo más, pero al final solo se quedó en silencio. Nadie lo apoyaba. Ya no podía manipular más a nadie. No tenía poder sobre nadie, y lo sabía. Su fracaso era evidente, y todos lo veíamos. No solo había perdido la empresa, sino también a todas las personas que realmente importaban. Esa noche, cuando todo terminó, cuando las decisiones ya estaban tomadas, sentí que el peso del mundo se levantaba de mis hombros. Rafael se había ido, y con él se fue todo el daño que había causado. No podía negar que me dolía perderlo como hijo, pero lo que había hecho no tenía perdón. Al día siguiente, recibí la noticia de que Rafael había intentado ingresar ilegalmente a la empresa. Había intentado sacar dinero de las cuentas de la compañía, pero nuestros empleados y la seguridad lo detuvieron antes de que pudiera hacer más daño. Fue entonces cuando entendí que Rafael ya no era mi hijo. Solo era un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería, sin importar el costo. Lo detuvieron y finalmente tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. No me alegré de su caída, pero sabía que la justicia se había hecho. Sabía que, al final, la empresa, las familias y yo habíamos sobrevivido. Todo lo que había construido seguía de pie. El día de la ceremonia de premiación de la Cámara de Comercio de México llegó. Era un evento que se celebraba cada año, en el que se reconocía a los empresarios más destacados de la ciudad, aquellos que habían hecho una verdadera diferencia en su comunidad y en sus industrias. Este año me habían nominado para el premio al empresario sobresaliente, un honor que me llenaba de orgullo y gratitud. Sin embargo, el peso de los últimos meses, de la presión constante por parte de Rafael y de las decisiones que había tenido que tomar, hacían que este evento fuera una de las experiencias más difíciles de mi vida. Al llegar al lugar, no pude evitar notar el ambiente de expectación en el aire. Sabía que la gente ya hablaba de mí, de lo que había pasado con Taylor Auto, y en especial de la situación con Rafael. El camino hacia este evento no había sido fácil. Aunque ahora la empresa estaba a salvo bajo un nuevo liderazgo y con la garantía de que los empleados seguían protegidos, la mira de la gente no era la misma. Los ojos curiosos estaban sobre mí, algunos con admiración, otros con desconfianza. Sentí como si estuviera caminando sobre un campo minado, cada paso una prueba de que todo lo que había construido podría desmoronarse si cometía el menor error. Me senté en una mesa con Patricia y Miguel. Ellos eran las únicas personas en las que podía confiar en medio de todo esto. Mientras el evento continuaba, me sentía como si estuviera atrapado en una película que ya no podía controlar.
Rafael no había sido invitado, pero su presencia era casi palpable, como una sombra que se cernía sobre la sala. Sabía que él sabía que estaba allí, y aunque no lo veía, la sensación de que algo iba a estallar era inminente. De repente, vi a Rafael entrar en la sala. Su ropa bien cortada, su mirada oscura. Sabía que se sentía desplazado, como si estuviera perdiendo el control sobre todo. No me miró directamente, pero sus ojos me seguían mientras avanzaba hacia la mesa de los representantes de los grandes corporativos, como si estuviera buscando una alianza o alguna forma de recuperar su poder. No tardó mucho en sentarse con ellos, pero yo sentía su mirada en mi espalda, pesada y llena de rabia. El aire se volvía más denso a cada minuto. La ceremonia continuó, y cuando ya habían entregado varios premios, mi nombre fue anunciado. Fue un momento agridulce. Mi cuerpo temblaba por la emoción, pero también por la incertidumbre que sentía al estar ahí, en un lugar donde muchos de mis colegas aún me observaban con una mezcla de respeto y juicio. Me levanté, tomando el trofeo de cristal, y me dirigí al escenario. Sabía que este momento era significativo, pero también sabía que tenía algo más que decir, algo que nunca había tenido el valor de compartir públicamente. Con el micrófono en mano, miré a la audiencia y me detuve un momento, sintiendo cómo las palabras se formaban en mi mente. Había llegado el momento de hablar, de finalmente enfrentar la verdad. Es un honor recibir este premio hoy. Comencé, mi voz un tanto quebrada pero firme. Pero hay algo que debo compartir con todos ustedes, algo que hasta ahora solo unos pocos conocen. La sala quedó en silencio absoluto, y fue en ese momento cuando supe que había tomado la decisión correcta al hablar. Miré a la audiencia, buscando el apoyo que necesitaba, y luego continué. Hace unos días, mi hijo, Rafael, cavó una tumba en el patio trasero de nuestra empresa. Me miró y me dijo que si no firmaba los papeles que él me había dado, yo terminaría en ese agujero. Me dijo que ahí sería mi último descanso, si no cedía a su voluntad. El impacto de mis palabras fue inmediato. La sala, que hasta ese momento había estado en una quietud tensa, ahora estaba llena de murmullos y miradas entrelazadas. Sentí cómo todos los ojos se posaban sobre mí, sobre las palabras que acababa de pronunciar. Mi hijo, el hombre que una vez había sido mi orgullo, ahora estaba completamente perdido en su propio ego y en su ambición destructiva. Rafael, en ese momento, se levantó de su asiento. Su rostro se transformó en una mezcla de ira y desesperación, y su boca se abrió para gritar. «¡Eso es mentira! Mi padre está mintiendo. No tiene derecho a hacer esto. Esto es mi empresa, no la suya. ¿Qué están diciendo? Es todo una falacia». El clima en la sala se volvió intolerable. Nadie sabía si mi hijo había cruzado la línea o si yo estaba siendo demasiado dramático, pero la furia en sus ojos era inconfundible. Miguel, quien estaba a mi lado, se levantó también. Su voz era firme, segura. «Rafael, tú no tienes derecho a hablar aquí. Esto no es solo tu empresa. Este es el trabajo, el esfuerzo de todos nosotros. Carlos ha sido el que ha creado esto, y ahora lo estamos protegiendo, no solo por él, sino por todos los que trabajamos aquí». Sara, quien también estaba en la primera fila, se levantó a su vez.
Este negocio es de todos. Rafael, tú ya no tienes control sobre nada. Te has alejado de lo que realmente importa. Con esas palabras, la sala se llenó de apoyo hacia mí. Patricia permaneció a mi lado, aunque sus palabras eran calmadas y no necesitaba alzar la voz. Carlos no está mintiendo. Lo que está diciendo es cierto. Y esta empresa no le pertenece a nadie más que a los que realmente la han cuidado. La reacción de Rafael fue lo que realmente me sorprendió. Se quedó en silencio por un momento, buscando alguna salida, algo que pudiera hacer para salvar su orgullo. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba ahí. El pueblo lo sabía, el mundo lo sabía. Rafael ya no podía negar lo que había hecho, lo que había intentado arrebatarme. El silencio en la sala era ensordecedor. Nadie dijo nada, y en ese momento me di cuenta de lo que acababa de ocurrir. Mi hijo había sido desenmascarado ante todos. No solo había mentido, sino que se había apartado de los valores familiares. Todo lo que había construido con amor, con sacrificio, ahora estaba siendo destruido por su ambición ciega. La tensión en el aire era palpable. Rafael, después de lo que había sucedido, no pudo más. Se retiró de la sala sin decir una palabra. Su rostro estaba lleno de desesperación, enojo, y no había nada que pudiera hacer para recuperar su dignidad. Ya había perdido. La sala comenzó a murmurar. Los empleados, las personas que habían trabajado codo a codo conmigo durante tantos años, se levantaron poco a poco. Miguel y Sara se acercaron para ofrecerme su apoyo, y otros empleados se unieron a nosotros. El equipo que había estado allí desde el principio ahora estaba junto a mí, junto a Patricia, defendiendo lo que era justo. Rafael salió del salón con la cabeza agachada. Ya no podía hacer nada más. Su guerra había terminado. El resto de la noche fue confuso. Había un aire de relieve, pero también de tristeza. Yo ya no tenía la relación que esperaba tener con mi hijo, y el costo de todo esto era irreparable. Sin embargo, sabía que había tomado la decisión correcta para proteger no solo mi legado, sino también a mi gente, mi familia, mis amigos. Taylor Auto seguía en pie, y eso era lo único que importaba. La calma después de la tormenta es engañosa. Y aunque había logrado tomar una decisión con respecto a Taylor Auto, y la empresa seguía funcionando bajo un nuevo liderazgo, no tenía la certeza de que todo hubiera terminado. Rafael no era alguien que se rendiría fácilmente. Sabía que mi hijo no dejaría de luchar por lo que pensaba que le correspondía, aunque ya no quedaba nada de la relación que alguna vez tuvimos. Esa noche, después de la ceremonia en la que tuve que enfrentar todo lo que había sucedido, volví a casa agotado, pero con la mente en paz por haber tomado la decisión correcta. Patricia había sido clave en todo este proceso, y en ese momento pensaba que, finalmente, el capítulo con Rafael estaba cerrado. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que si algo le quedaba por hacer, sería algo más desesperado. A eso de las 2 de la mañana, cuando ya comenzaba a quedarme dormido, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio de la noche. Era la seguridad del taller, y la voz al otro lado de la línea no era la habitual. El tono era grave, y algo en sus palabras me hizo despertar por completo. «Señor Carlos, hay una persona intentando entrar en su oficina en el taller. Está intentando abrir el acceso a la caja fuerte. Creemos que es Rafael». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que él no se daría por vencido tan fácilmente,
Pero esto ya era demasiado. Inmediatamente les ordené que llamaran a la policía. No quería que esto escalara más, pero tampoco podía permitir que Rafael cometiera un crimen más. La falta de respeto por la ley era lo único que me quedaba de él, y no iba a dejar que se saliera con la suya. Cuando llegué al taller, la escena fue más surrealista de lo que esperaba. Allí estaba Rafael, con el crowbar en mano, tratando de forzar la caja fuerte de mi oficina. Nunca había imaginado que llegaría a este punto, que él, mi hijo, se convertiría en una persona capaz de robarle a su propio padre. La rabia que sentí fue indescriptible, pero también había una parte de mí que ya no sentía más tristeza, solo desgano. Había llegado demasiado lejos y sabía que ya no quedaba espacio para la reconciliación. La policía llegó rápidamente y en cuanto entraron, Rafael intentó escapar, pero era demasiado tarde. Lo detuvieron en el acto. Al verlo esposado, de pie frente a ellos, no sentí ni ira ni felicidad. Fue como si todo lo que había pasado se desvaneciera en ese momento, como si el ciclo de dolor finalmente llegara a su fin. Lo observé desde la distancia. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y orgullo, ahora estaban llenos de resentimiento y maldición. Cuando la policía lo llevaba hacia el coche patrulla, Rafael giró hacia mí, su voz llena de rabia. «Vas a arrepentirte de esto, papá. Vas a pagar por lo que hiciste. No sabes lo que has hecho». Esas palabras, esas amenazas, ya no me afectaban. Lo miré fijamente, pero sin remordimientos. Él había elegido su propio camino, y yo había elegido el mío. Ya no era el hombre que había criado con tanto amor. Mi hijo se había perdido en la ambición, y por su propio egoísmo, ahora tenía que enfrentar las consecuencias. El hecho de que estuviera arrestado ya no era lo que más me preocupaba. Lo que me dolía era la destrucción de nuestra relación, la pérdida de algo tan irrecuperable como la familia. A pesar de todo, no pude evitar sentir tristeza. La persona que había sido mi hijo ya no existía. Rafael era un desconocido, un hombre que, por sus propios errores, había tenido que enfrentar la ley. Al día siguiente, los medios de comunicación ya se habían enterado de la noticia. La policía había difundido la noticia del arresto de Rafael, y en cuestión de horas, todos los titulares de los periódicos locales hablaban de lo sucedido. Había sido arrestado por intrusión, robo y malversación de fondos. No solo había violado la confianza de su propio padre, sino que había tratado de destruir la empresa que con tanto esfuerzo habíamos levantado. Me vi obligado a colaborar con las autoridades, proporcionar los documentos y las pruebas necesarias para asegurarnos de que Rafael enfrentara las consecuencias de sus actos. No lo hacía porque quisiera verlo en prisión, sino porque sabía que si no tomaba esta decisión, estaría permitiendo que su comportamiento destruya lo que realmente importaba: mi familia, mi empresa y, sobre todo, mi legado. Miguel, Sara y otros empleados cercanos al taller no podían creer lo que había sucedido. Al enterarse, se sentaron conmigo, preocupados, pero también sabían que esto había sido inevitable. Rafael había cruzado tantas líneas que ya no quedaba espacio para el perdón. «No puedo creerlo, Carlos», dijo Miguel con la voz quebrada. «Rafael no era así. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo pudo llegar tan lejos?» «No lo sé, Miguel», respondí con la voz cansada. «Lo único que sé es que este no es el hijo que conocí. Lo he perdido y ahora solo puedo seguir adelante».
Patricia, como siempre, fue el pilar que me permitió seguir. Ese día vino a visitarme al taller, y aunque su rostro mostraba preocupación, sus palabras me dieron la paz que tanto necesitaba. Carlos, lo que hiciste fue lo correcto. No puedes dejar que Rafael siga libre. Esto no solo afecta a la empresa, afecta a tu vida. Ahora él tiene que asumir lo que ha hecho. Sus palabras me aliviarían en el futuro, porque sentí que finalmente Rafael había enfrentado las consecuencias de sus actos. Ya no era solo una cuestión de justicia, sino de recuperar el control de mi vida, de mi empresa y, sobre todo, de mi familia. Rafael debía aprender que sus decisiones traen consecuencias. En el juicio que siguió, Rafael fue condenado. Se le imputaron varios cargos, incluyendo robo, fraude y abuso de confianza. La condena fue severa, pero ya no importaba. Lo que más me dolió fue que, a pesar de todo, no podía perdonarlo. En algún momento me di cuenta de que la relación con mi hijo ya no era posible. La familia que había creído en la unidad se había roto irremediablemente. Sin embargo, al final, me sentí tranquilo. Taylor Auto siguió adelante, con el respaldo del nuevo grupo empresarial. Los empleados, como Miguel y Sara, continuaron con sus trabajos, y el futuro de la empresa era más prometedor que nunca. No era el futuro que había imaginado, pero era el único que me quedaba. Y aunque la herida de la traición seguiría en mi corazón, sabía que había tomado la decisión correcta para proteger a todos los que aún confiaban en mí. Rafael había pagado el precio, y era hora de seguir adelante. La vida sigue, y aunque siempre tendré esa sensación de dolor por lo que perdí, también sé que Taylor Auto seguirá siendo mi legado. Después de meses de luchas internas, depresiones y decisiones difíciles, al fin llegó el día que había estado esperando. Había decidido vender Taylor Auto, y el contrato ya estaba listo para ser firmado. Patricia y yo pasamos varias semanas revisando todos los detalles, asegurándonos de que el proceso fuera lo más justo posible para nuestros empleados, y que los valores que yo había trabajado tanto por establecer no se perdieran en el camino. El día de la firma sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta para proteger la empresa, pero eso no significaba que fuera fácil dejarla ir. Durante tantos años, Taylor Auto fue mi vida, y entregársela a un grupo internacional significaba no solo ceder el control, sino también abrir un nuevo capítulo para mí y para todos los que habían estado a mi lado en este viaje. Me senté frente a la mesa, los papeles ante mí. Patricia se encontraba a mi lado, como siempre, brindándome su apoyo incondicional. Sin palabras, tomé el bolígrafo, lo miré por un momento y luego firmé. Era la decisión más difícil que había tomado en mi vida, pero también la que sabía que protegería el futuro de todo lo que había construido. Al terminar de firmar, miré a Patricia, que hizo lo mismo sin vacilar. «Este es un nuevo comienzo», le dije, mi voz temblando ligeramente. «Sí, Carlos», respondió ella con una sonrisa suave. «Es lo mejor para todos». Mientras firmaba, mi mente volvía a los días en los que la empresa era solo un sueño, y ahora, al ver cómo todo había crecido, sentí que era el fin de una era. A pesar de que Taylor Auto continuaría existiendo, algo dentro de mí sabía que nunca sería lo mismo. Al final, el amor por lo que había construido me llevó a hacer lo correcto. Un nuevo comienzo también significaba un nuevo futuro para la compañía. El grupo internacional que adquirió Taylor Auto no solo se comprometió a mantener el nombre y la marca intactos,
sino que prometieron un crecimiento significativo para la empresa, expandiendo sus operaciones y llevando su tecnología al siguiente nivel. El futuro parecía brillante, pero a la vez sentía una profunda sensación de pérdida. Miguel y Sara, los dos pilares de la compañía, recibirían puestos clave dentro de la nueva estructura de la empresa. Después de tantos años de lealtad, ellos también sabían que esta era la mejor opción para asegurar el futuro de sus familias y de todos los empleados. Tommy, un hombre que había estado conmigo desde los primeros días, también tendría su trabajo asegurado. Sabía que, de alguna manera, mi legado seguiría vivo a través de ellos. En el transcurso de las semanas siguientes, los planes de expansión se pusieron en marcha rápidamente. La nueva administración estaba decidida a hacer crecer el negocio, abrir nuevas sucursales en varias ciudades grandes e invertir en nuevas tecnologías que harían de Taylor Auto una fuerza imparable en la industria automotriz. Ver a la empresa avanzar, incluso sin tener el control total, me dio una sensación de satisfacción, aunque al mismo tiempo una sensación de nostalgia me invadió. El negocio que había construido con mis manos ya no era mío, pero sabía que, de alguna manera, había contribuido a que sobreviviera y creciera. Pero mientras todo esto sucedía, Rafael no se quedaba quieto. Aunque la empresa estaba asegurada y los planes de expansión avanzaban sin contratiempos, él seguía luchando contra la justicia. Su lucha legal no había terminado y había tomado una dirección aún más oscura. El arresto de Rafael fue solo el principio de su caída. Los cargos que enfrentaba no eran nada sencillos: robo, malversación de fondos y abuso de confianza. Todo lo que había hecho, lo que había intentado robar para sí mismo, salió a la luz. Una mañana, mientras estaba en mi oficina, Patricia me llamó. «Carlos, Rafael ha sido arrestado nuevamente», me dijo, casi sin sorpresa en su voz. «Ha sido acusado de intentar robar fondos de la empresa. Los detalles están en los periódicos». Mi corazón se detuvo por un momento. No me sorprendió. Sabía que la situación llegaría a este punto, pero aún así, la realidad me golpeó. Mi hijo había llegado tan lejos en su desesperación que había arrastrado su vida y su futuro por completo. No solo me había quitado su relación conmigo, sino también la dignidad que algún día podría haber recuperado. Esa misma tarde leí el artículo. Rafael había sido arrestado por intentar hackear las cuentas bancarias de la empresa y retirar una cantidad significativa de dinero. Había intentado salvar su negocio fallido, pero en el proceso había traicionado toda la confianza que alguna vez deposité en él. En esos momentos no sentí rencor ni odio. Solo sentí una gran tristeza, porque sabía que él se había perdido a sí mismo. Unas semanas después, el juicio comenzó. Rafael enfrentó cargos graves y tuvo que responder por todos sus crímenes. En la corte, la verdad salió a la luz. Ya no podía esconderse detrás de sus mentiras. Todos los detalles de su deslealtad y de su intento por apropiarse de la empresa fueron expuestos. La gente que una vez confió en él, ahora veía en él a un hombre que había traicionado a su propia familia. Aunque este proceso fue devastador para mí, sabía que de alguna manera Rafael debía pagar por lo que había hecho. Tenía que asumir las consecuencias de sus decisiones. No podía dejar que su ambición destructiva arruinara lo que había construido con tanto esfuerzo y amor. La noticia de su condena
llegó rápidamente. Rafael fue sentenciado a años de prisión por los delitos que había cometido. Aunque no lo vi como una victoria, sí sentí que la justicia se había hecho. Ahora, él tendría que enfrentarse a la realidad de sus actos. El hombre que había sido mi hijo ya no existía. Rafael se había convertido en un extraño. Mientras tanto, Taylor Auto seguía avanzando bajo la dirección del nuevo grupo empresarial. La empresa estaba en manos competentes, y aunque no era mía, el legado que había construido seguía intacto. La empresa no solo estaba en buenas manos, sino que también había crecido y expandido de maneras que yo nunca imaginé. Un mes después de la firma del contrato, se organizó una ceremonia de inauguración para anunciar públicamente la transición de la propiedad. Todos los empleados fueron invitados, así como los nuevos socios. Patricia y yo estábamos allí, orgullosos de lo que habíamos logrado, pero con el corazón dividido. Ya no éramos dueños, pero sabíamos que habíamos tomado la mejor decisión para todos. En ese evento, el representante del grupo empresarial tomó el micrófono y dijo: «Estamos muy orgullosos de tomar las riendas de Taylor Auto, una empresa con una historia rica y valores sólidos. Nos comprometemos a seguir desarrollando lo que Carlos ha construido y a mantener la esencia de lo que ha hecho grande a esta empresa». Miguel, que estaba de pie junto a mí, se acercó y susurró: «Carlos, la empresa se va a hacer más fuerte. Lo que has creado sigue vivo». Patricia, al ver que todo lo que habíamos luchado había valido la pena, me miró y dijo: «Carlos, tomamos la decisión correcta. El futuro es brillante». Mientras mirábamos el escenario y las nuevas oportunidades que se presentaban, sentí que la paz comenzaba a llenar mi corazón. Todo lo que había construido seguía adelante. Pero, en el fondo de mi alma, sabía que el tiempo con mi hijo ya se había ido. Él ya no era parte de este futuro. Mirando a Patricia, le dije: «¿Crees que cambiará algún día?». Ella suspiró tomando mi mano. «Carlos, tal vez sí, tal vez no. Pero lo que importa ahora es que nosotros seguimos adelante, y eso es lo que cuenta. La vida sigue, y aunque el futuro es incierto, ahora sé que Taylor Auto será un legado duradero, con valores sólidos y un futuro brillante para todos los que siguen trabajando en ella». Finalmente, después de tantos meses de incertidumbre, Rafael fue sentenciado. 12 años de cárcel. Aunque sabía que lo que había hecho era irreversible, que sus decisiones lo habían llevado por el camino del fracaso, no podía evitar sentir tristeza. No por mí, no por lo que había perdido, sino por él. Era mi hijo, el hombre al que había dedicado toda mi vida, y ahora lo veía perdiéndose a sí mismo por completo. Al principio no quería ir a verlo en prisión. La idea de enfrentarme a su mirada, llena de rencor y resentimiento, me resultaba demasiado dolorosa. Durante tantos años creí que el amor de un padre podría superar cualquier obstáculo, pero en este caso el amor no fue suficiente. Rafael había elegido su camino, y ya no era el niño que había criado. Una tarde, cuando estaba sentado en mi oficina, recibí una carta de él. La leí lentamente, sin poder dejar de pensar en todo lo que había sucedido, en cómo las cosas se habían torcido de tal manera. La carta decía: «Papá, no entiendo por qué lo hiciste. Solo quería salvar la empresa, salvarnos. ¿Por qué no puedes confiar en mí?». Sus palabras me calaron hondo. Me dolió leerlas,
porque sabía que en su mente él no veía lo que había hecho como un error, sino como una decisión que lo había llevado a la desesperación. Yo, por otro lado, sabía que todo esto era el resultado de su egoísmo. No se trataba de salvar a la empresa, se trataba de tomar lo que pensaba que le correspondía, sin importar a quién pisara por el camino. Me quedé mirando la carta durante un largo rato. Una soledad profunda me invadió, pero esta vez ya no sentí culpa ni remordimiento. Lo que Rafael había hecho no tenía justificación. El hijo que había criado ya no estaba ahí. Mi hijo se había perdido en su ambición. A pesar de todo, me encontraba más en paz que antes. La decisión de proteger Taylor Auto había sido la correcta, incluso si eso significaba perder a mi propio hijo en el proceso. En cierto modo, yo también había tenido que dejar ir a Rafael. Él había tomado su propio camino, uno lleno de engaños y mentiras, y yo ya no podía hacer nada por él. Unos días después, Patricia y yo nos sentamos juntos en el jardín, mirando el atardecer que iluminaba la casa. Habíamos pasado por tanto: la venta de la empresa, el juicio de Rafael, su condena. Todo había sido un proceso largo y doloroso, pero de alguna manera nos habíamos recuperado, y yo sentía que al fin comenzaba a encontrar un nuevo sentido en mi vida. Carlos, creo que tomamos la decisión correcta. Patricia habló con voz suave, pero segura. Lo que hemos hecho ha sido difícil, pero hemos protegido lo que más importaba. La miré y me di cuenta de que ella tenía razón. No había nada que lamentar. Habíamos hecho lo correcto por la empresa, por nuestros empleados y sobre todo por nosotros mismos. Habíamos puesto todo en su lugar y ahora no había vuelta atrás. Lo sé, Patricia. A veces me pregunto si todo esto fue necesario. Si Rafael hubiera sido diferente, si las cosas hubieran ido por otro camino. Pero también sé que no podía dejar que la empresa cayera en manos de alguien como él. Taylor Auto no solo era mi vida, era el legado que dejaba para todos los que trabajaron conmigo. Ella asintió con una ligera sonrisa. Sabía lo que significaba para mí. No solo había sido mi negocio, sino también mi vida, mi sueño. Carlos, tienes razón, pero ahora, ¿qué sigue para nosotros? Sus palabras me hicieron pensar por un momento. ¿Qué seguía después de todo esto? Después de años de luchar por la empresa, por mi familia, ¿qué más quedaba por hacer? A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí sentía que había llegado el momento de un cambio. Mi vida ya no giraba en torno a Taylor Auto. Ya no tenía que preocuparme por los números, ni por los contratos, ni por el día a día de la empresa. Ya no tenía que enfrentarme a Rafael, ni a sus mentiras. Mi vida podía ser diferente ahora. Empecé a dedicar más tiempo a la familia, algo que había descuidado en los últimos años. Mi relación con Patricia se volvió más sólida y sentí que ambos podíamos comenzar un nuevo capítulo. También comencé a apoyar causas sociales que siempre me habían interesado, como la educación para jóvenes empresarios. Empecé a dar clases en una escuela local y sentí que eso me ayudaba a encontrar un propósito nuevo. Un día, mientras tomaba un café con Patricia, le dije: «Estoy pensando en abrir un fondo para ayudar a los jóvenes emprendedores. Quiero darles la oportunidad de crecer y aprender sin tener que pasar por lo que yo pasé. Quiero que el futuro de México esté en manos de personas que realmente deseen construir algo duradero». Patricia me miró,
con sus ojos brillando de admiración. Carlos, siempre supe que tenías algo más que ofrecer. Este es el momento perfecto para empezar. Empecé a sentirme útil de nuevo, aunque no en la forma en que lo había hecho antes. Mi legado ya no era solo Taylor Auto. Mi legado ahora sería ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Y eso me dio paz. A medida que pasaban los días, empecé a mirar el pasado con una nueva perspectiva. A pesar de todo el dolor, de la traición de Rafael, había aprendido algo valioso. La familia no siempre es lo que esperamos, pero la vida sigue y nosotros decidimos cómo seguir adelante. Carlos, ¿cómo te sientes ahora? Patricia me preguntó una tarde, mientras caminábamos por el jardín de nuestra casa. Me siento en paz, Patricia. La vida me ha enseñado muchas lecciones, y aunque las decisiones que tomé me costaron mucho, sé que hice lo que debía hacer. Taylor Auto ya no está en mis manos, pero eso no importa. Lo que importa es que ahora estoy aquí, con ustedes. Esa tarde, al mirar el horizonte, entendí que, aunque la vida me había quitado mucho, también me había dado mucho más. Una nueva oportunidad para crecer, para hacer las cosas bien y para ayudar a quienes lo necesitan. Con una sonrisa en el rostro, le dije a Patricia: ahora vamos a construir algo nuevo, juntos. Ella asintió y tomó mi mano. El futuro era incierto, pero juntos sabíamos que sería un futuro brillante.